Bueno, ahora vamos a hacer algunos problemitas de termodinámica de modo a poder hacer el cierre de la unidad. Dana Rúa levantó la mano, te escuchamos. Sí, profe, una pregunta para la profe Karen. Si tengo algunos compañeros que no pudieron rendir las pruebas sumativas, ¿podrías habilitarle aún? Y tienen que tener certificado médico. Hola, Dana, así mismo como estaba indicando la profe, así como pasa en el tema del parcial, ¿verdad? De repente puede ocurrir algo de fuerza mayor, por lo cual ustedes no estén disponibles para hacer ya sea los trabajos o el parcial, pero a nosotros también nos exigen que tengamos un respaldatorio de por qué se volvió a tomar, ¿verdad? Porque van a haber dos situaciones, gente que por algún motivo no pudo hacer y gente que por fuerza mayor no pudo hacer, ¿verdad? Entonces a nosotros nos van a después nos pueden preguntar desde coordinación por qué volvimos a habilitar a ciertos estudiantes nomás y no a todos, por ejemplo, a todos los que no pudieron. Entonces, por lo general no contemplamos eh, que se vuelva a habilitar la actividad sumativa, a no ser que sea por un tema específico de alguien que presente algún respaldo. Y por lo general suele ser de salud, ¿verdad? Que es el motivo por el cual consideramos que no pueden estar pendientes de realizar las actividades, sobre todo con esta planificación que hicimos con la profe, porque de antemano ya se sabe, ¿verdad? No es una prueba sorpresa, no es que en el día se avisa, sino que por lo general ya está calendarizado desde el inicio del semestre. Solamente por eso. Espero que haya aclarado esa dudita. Sí, profe, entiendo perfectamente. Voy a avisar en caso de que si es que tengan algún certificado médico o que puedan justificar su ausencia, que se comuniquen con ustedes. Samira, Sí, profe, yo soy la que no rindió el parcial ni la sumativa, pero tengo mi certificado, creo que Dana ya le estuvo facilitando a la profe. el de la fecha del parcial, lo que tengo de las actividades sumativas, yo no tengo. Sí, de igual manera te paso, profe, porque una semana entera estuve enfermita. Ahora recién estoy recuperando. Ah, ya, 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 ya. Y está bien. Porque los certificados, pues, son así, incluso tienen que estar visados por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Como somos todas instituciones estatales, son procedimientos. Pero si es en el día y el alumno ya te avisa, es como que, porque una vez me trajo un muchacho un certificado médico y firmaba una ginecóloga, no le acepté. Eh, no sé, o sea, tiene que haber coherencia, ¿verdad, gente? Eso es lo que tienen que atender también. Es cierto, profe, es importante que se tenga en cuenta que yo sé que a veces es complicado, más todavía cuando estamos mal de salud, porque a todos nos ha pasado en algún momento, a los profes también nos pasa y es complicado porque tenemos que delegar nuestras responsabilidades y a ustedes les pasa con el tema de las actividades sumativas. Es importante que como ustedes cuentan con la figura de una delegada, le avisen por lo menos a su compañera, entonces ella ya puede avisarle a la profe como para que ya se tenga en cuenta eso, porque como está contando la profe no puede ser, por ejemplo, porque hay casos de gente que presenta ya cuando va a terminar el semestre y se da cuenta de que tiene muy poco acumulado, quiere presentar algún motivo por el cual no pudo rendir o no pudo hacer las actividades. No digo en ningún momento que este sea el caso, pero les cuento nomás para que sepamos y tengamos en cuenta, porque cuando ya pasa eso, ya es difícil también que nosotros podamos aceptar eso como un motivo de no haber hecho las actividades. Tiene que ser por lo menos en la semana, porque a veces uno en el día no puede, ¿verdad? O si no está con alguien que pueda hacer ese aviso, pero por lo menos en la semana para que ya se tenga en cuenta eso y se queda pendiente para poder programar la actividad. Gracias, profe, creo que ya está claro. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, antes que nada, quiero mirar un poquito acá la parte de gráficos. O sea, van a ver después el video, pero este resumen me gustaría que podamos ver. Cuando nosotros tenemos así que la gráfica no tiene una forma regular, acá ven que es una porción de una curva, tienen que hallar el trabajo
por la integral que es esta expresión. Pero hay casos en que tenemos presión constante. Entonces, cuando tengamos la presión constante, podemos utilizar esta expresión. Otra manera de hallar es, si nosotros tenemos la figura, por ejemplo, que en vez de que sea esta curva, sea así una línea recta, ahí tendríamos como un trapecio, ¿verdad? Y podríamos hallar el área me va a dar el trabajo. Siempre que ustedes tengan la gráfica presión en función al volumen. El área bajo la curva, dice el libro. El área bajo la curva es igual al trabajo. Aquí les muestra el sentido de la trayectoria, ¿sí? Entonces le dice, el gas pasa del punto 1 al punto 2, en este sentido. Si estamos diciendo, bueno, esta es una gráfica de presión en función al volumen, fíjense que V2 es mayor que V1. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un incremento de volumen. Qué sé yo, vamos a ponerle esto sea 2 metros cúbicos y esto sea 4 metros cúbicos. Entonces, hubo un incremento de volumen. Podemos decir que ocurrió una expansión. Puede darse el caso que el sentido indique al revés. Entonces, tenemos que V1, sabemos que es menor, ¿sí? ¿Y qué me va a dar? Me va a dar que va a ocurrir una compresión, bien en este sentido. Se comprime el gas. Esta expresión entonces vamos a usar con seguridad cuando tengamos que la presión es constante. La primera ley expresa que la variación de la energía interna, recuerden que la energía interna es la que contenemos dentro de nuestro cuerpo, nosotros también. Por ejemplo, todos tenemos la misma temperatura, pero la energía interna que nosotros poseemos es diferente. Calor, sabemos que es una energía en tránsito y este va a ser el trabajo que se hace contra el sistema o que hace el sistema contra el entorno. Dependiendo del signo vamos a darnos cuenta de eso, ¿verdad? A mí me gusta poner, por ejemplo, así. Tengo un sistema, le aplico calor, le entrego calor, ocurre un cambio en su energía interna. Entonces, ¿qué tenemos? Trabajo. Esto me va a dar que siempre el trabajo sea igual a la variación de la energía interna más, por el sentido de la flecha, ¿verdad? Más el trabajo. Si yo quiero calcular la variación de la energía interna, fíjense que me queda la expresión que da el libro, que es calor menos trabajo, que es esta expresión. O sea, mi técnica memorística la que le estoy dando, que acá el libro pone, bueno, calor, entonces acá hay un cambio en la energía interna, sí o sí, entonces va a haber un trabajo. Bueno, no sí o sí, hay casos en los que no. Cuando no había variación de energía interna, a ver si leyeron los materiales, vieron el video. Otra pregunta, ¿de qué depende la energía interna? Cuando el caso es muy ideal, la energía interna solo depende de la temperatura. Entonces, si la temperatura es constante, no va a haber cambio en la energía interna. O sea, esto va a ser cero, lo que me va a dar que el calor va a ser igual al trabajo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, de alguna manera podemos medir el calor. Calor es los distintos tipos de calores que ustedes ya manejan. Calor sensible, calor latente. A un sistema le entregamos. Podemos ver cuánto trabajo hace. Y de esa manera podemos ver
la variación de la energía interna. Acá hay un incremento en la energía interna, quiere decir que probablemente la temperatura haya aumentado. Este grafiquito también me gusta mucho porque resume todo lo que está en el libro. En el libro adentro explica muy bien en el capítulo, en la primera parte del capítulo, por ejemplo, eh, indica cómo va cambiando el trabajo de acuerdo a la trayectoria, cuando se hace más trabajo, cuando se hace menos trabajo. Bueno, un proceso adiabático es un proceso que se da dentro de un termo, porque un termo es un sistema aislado, es un calorímetro. Cuando yo tengo un termo, no va a haber transferencia de calor. Entonces, como no hay transferencia de calor con el medio, entre lo que está adentro, el sistema y el entorno, vamos a llamarle proceso adiabático. Proceso isocórico, volumen constante. ¿Qué va a ser cero? El trabajo. Esto es lo que tienen que saberse de memoria para resolver rápido los ejercicios. Para que ustedes pues tienen todos sus materiales, entonces como para poder agilizar y resolver tranquilos sus ejercicios. Proceso isobárico, presión constante. Presión constante. Ahí usamos esta expresión de trabajo. Y el proceso isotérmico, la temperatura constante. En un proceso isotérmico, por ejemplo, la variación de la energía interna va a ser cero. Y acá están los distintos tipos de trayectorias para reconocer con las gráficas. A mí me gustan mucho los problemas de gráficas en termodinámica porque podemos sacar información del gráfico, hacerlo por área, sin llegar a utilizar la integral, porque como no tienen cálculo todavía, hay ejercicios que no podemos llegar a hacer, ¿verdad? Por la dificultad matemática, no porque, o sea, ustedes van a comprender bien la parte física, van a sacar todos los datos y después nos va a faltar la herramienta, ¿verdad? Entonces, por eso siempre yo me voy por lo gráfico. Bueno, en el video mostraba las isotermas, ¿verdad? Que son estas líneas. Cada una de estas líneas va a tener temperatura constante. Por ejemplo, esta tiene una temperatura 3. Así. Tiene una temperatura 3. Este punto no, acá no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay ningún punto. Acá es temperatura, o sea, hay dos puntos, pues está el punto 4 y el punto 3. Tienen la temperatura A, que es igual a la temperatura 4. Y aquí la temperatura 1 y este va a corresponder a la temperatura 2. Cuando ustedes tienen que la trayectoria es sobre una isoterma, sobre una de estas líneas, fíjense que pueden decir ya de entrada si el gas pasó del estado A al estado 4, va a aumentar su volumen. Acá tienen el volumen A, acá van a tener el volumen 4, va a ser mayor volumen, pero a temperatura constante. Puedo pasar del punto A al punto 1 y puedo mirar que a medida que las isotermas se acercan más al cero, voy a tener menor temperatura. Entonces digo, bueno, la temperatura 1 es menor que la temperatura A. O la temperatura 2 es menor que la temperatura A. Cuando se mueve así sobre una línea vertical, entonces, ¿qué tenemos? Que el volumen no cambia, entonces es un proceso isocórico. Si la línea está horizontal, va a ser un proceso isobárico. ¿Por qué? Porque tengo la misma presión, o sea, va cambiando el volumen. Acá tengo un volumen, acá voy a tener otro volumen, acá voy a tener otro volumen. Voy a tener distintos volúmenes, pero la misma presión. Es un proceso isocórico y para el isocórico
variación de volumen. O sea, acá pues les decía que el trabajo es cero. ¿Pero por qué el trabajo es cero? Porque el trabajo cuando suponemos P de B o su equivalente, P por variación de volumen, esto es cero, no hay variación infinitesimal, tampoco no hay cambios grandes, macros. Entonces, ya sea si voy a usar la integral o voy a usar este producto, el trabajo me sale cero. ¿Sí? Bueno, y esto de los calores específicos vamos a ver un poquito más adelante. Creo que eso vemos en procesos adiabáticos. Los problemas que preparé no son de procesos adiabáticos. Entonces vamos a los problemas. Siempre del libro. El problema 41. Una cantidad de aire se lleva del estado A al estado B, como muestra la gráfica. En este proceso, la temperatura del gas aumenta, disminuye o no cambia. Explique su respuesta. Eso, por ejemplo, podemos ponerle así y va a ser una pregunta de ensayo donde ustedes completarían, tranquilamente pueden completar y cada uno escribe lo que entiende, pero eso implica que tengamos que ponernos a leer. B, si el examen se prestaría más para un examen final que para o sea, en un examen final sí pondría esas preguntas así. Después, B, si BA me da el valor de BA, me da el valor de BB, la presión A, la presión B. ¿Cuánto trabajo efectúa el gas en este proceso? Suponga que el gas tiene comportamiento ideal. ¿Para qué? Para poder utilizar la ecuación de estado, por ejemplo. Para eso me hace esa aclaración el enunciado. Bueno, vamos a ver el tema de asíntotas. La asíntota que me representa que la temperatura A va a estar acá. Y acá voy a tener otra que va a pasar por acá. Temperatura B. Y me indica el sentido. O sea, me está diciendo de A pasa a B. Si de A pasa a B, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo que la temperatura de B es mayor que la temperatura de A. Y podemos poner porque pasa de una isoterma más próxima, pasa a una isoterma menor a una isoterma mayor. Pasa de una menor a otra mayor. B. Para la parte B, ¿qué nos pide? El trabajo. Para la parte de trabajo, pueden hacer, o sea, nos conviene acá evidentemente hacer por área, ¿verdad? Porque vemos que la presión no es constante, porque tiene esta recta que está inclinada para arriba. Incluso si yo les presento una gráfica así, donde ustedes tengan una curva y tengan un punto acá, este sea el punto 1, este sea el punto 2, y les pido que hallen el trabajo en un gráfico PV. Pueden ustedes hacer la aproximación y decir, bueno, acá me van a dar aproximadamente sería el trabajo. Porque vamos a estar incrementando, o sea, vamos a estar hallando acá un trabajo que le estamos agregando esta porción.
¿sí? Por eso podemos decir aproximadamente, calcule el trabajo aproximadamente. Y es saber el área de la figura que se forman, más que es igual a esta. Esto podemos tomar como base mayor. Esto sería base menor. Y aquí, ay no, la altura no es. De A a B nomás pasa. Y esta sería la altura. Entonces, tienen que calcular el área nomás ya. Y eso sería el trabajo. Trabajo, base menor más base mayor por la altura sobre 2. La base menor es el valor de PA, que ya está en el sistema internacional y me dice que es 1 por 10 a la quinta pascal. La base mayor es la presión B. La presión B, fíjense en el enunciado que es 1,4 por 10 a la quinta pascal. Y la altura es BB menos BA. Voy a escribir acá nomás para hacer un cálculo auxiliar. BB menos BA, ya tengo en el sistema internacional también. Entonces sería 0,11 menos 0,07. 0,11 menos 0,07. 1 sobre 25 me sale. Ay, cualquier cosa escribí, chicos. 1 sobre 25 metros cúbicos. Entonces, 1 sobre 25. Para no perder información nomás. Sobre 2. Y esto entonces voy a dividir por 2 y voy a multiplicar por 1 exponente 5. Hagan por favor también 1,4 exponente 5. 4.800 me queda. ¿Puede ser? Bueno, después es eso nomás. Ahora vamos a hacer el otro ejercicio que es parecido, pero tienen ya otra trayectoria. Y acá, por ejemplo, si era un examen presencial, también yo les preguntaría que me hagan la comparación si ustedes trabajan en una empresa y van a trabajar con gases. ¿Dónde, qué caminos sería más conveniente tener para que el gas pase de un estado A a un estado C? Si directamente por el camino AC o me conviene primero hacer el camino AB y luego el camino DC, donde tengo menor energía es donde me conviene trabajar a mí. ¿Por qué? Porque menor energía o sea, donde tenga menor trabajo. El trabajo siempre es a expensa de algo, puede ser a expensas de dinero, porque tengo que controlar algún parámetro y las empresas quieren siempre reducir costos y eso va a hacer que yo elija, me conviene hacer por estos dos procesos. Eso es lo que hacen los investigadores y después los ingenieros llevan a la práctica porque se dan cuenta que es cierto lo que dicen estos investigadores, ¿verdad? Entonces yo les preguntaría, ¿por qué camino? O sea, ¿cuál sería el camino más fácil, más económico? Bueno, digo, un volumen de aire, se supone ideal, primero se enfría sin cambiar su volumen. Miro mi gráfica. Se enfría sin cambiar su volumen. O sea, ahí me está hablando de que va de A a B. Porque de A a B está sobre el mismo volumen. Entonces no hay cambio de volumen.
Y eso implica que el proceso sea isoperocórico. Después, luego se expande sin cambiar su presión. Sería acá. Ese no se ve mi... O sea, yo no veo, no sé si ustedes ven, yo soy media ciega, aquí. Así. Entonces la presión es constante. Si me voy está hablando de B, parte, ¿cómo es la evaluación? La interpretación es parte de la evaluación, pues. Entonces me voy de B a C. Y ahí no hay cambio en la presión isobárico, ¿verdad? Me comí la C. Ok. Entonces, lo que me está diciendo la presión en B y en C son iguales. Sigo leyendo. ¿Cómo se indica en la trayectoria ABC de la figura 1930? Pregunta. ¿Cómo se compara la temperatura final del gas con la temperatura inicial? Bueno, ahí nos vamos al capítulo anterior de gases, donde utilizamos la ecuación de estado. La ecuación de estado decía PV es igual a nRT. En este caso puedo hacer, bueno, presión A, volumen A, temperatura A. Después digo presión B, volumen B, N es una constante, R es una constante y va a ser temperatura B. Y también puedo usar PV, PC, BC, NRTC. Ecuación de estado. Y la final con la inicial, o sea, si a esta le llamo ecuación 1 y esta es mi ecuación 3, vamos a poner la 2. Entonces lo que me está pidiendo que compare la temperatura de la ecuación 1 con la ecuación 3. Pero es final sobre inicial, porque siempre el que nombra primero es el que va arriba. Entonces para la parte A, ya no se ve más tanto. Para la parte A, así, es dividir. Divido. Simplifico. Entonces la relación entre las temperaturas sería PC, BC sobre PA, BA. Eso. Este está en centímetros cúbicos y pascal. O sea, hay que... Acá puedo mezclar porque se me van a simplificar, pero voy a copiar con sus unidades de medida. Voy a achicar así para poder ver. Creo que ven igual en la pizarra, en la pantalla, quiero decir. PC es 1 por 10 a la quinta. Voy a escribir con su unidad de medida. Por BC, volumen C, es 0,06, ¿verdad? 0,06 en centímetros cúbicos. Sobre PA, 3 por 10 a la quinta. BA, 0,02 centímetros cúbicos. Y ahí simplificamos lo que podemos. O sea, acá lo que es importante en este ejercicio es que las unidades o sea, las magnitudes que voy a comparar sí estén en el mismo sistema para poder simplificar, porque después va a ser un factor de conversión. O sea, tipo, esto yo podía pasar al sistema internacional, no vale la pena perder tiempo, porque se me van a simplificar ese factor de conversión. Por ejemplo, yo sé que un metro cúbico es equivalente a 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces yo
acá iba a tener por 10 a la menos 6 y acá iba a tener por 10 a la menos 6 y ya iba a estar en metros. Pero igual se me va a ir y esto se me va a ir también. Entonces, tipo, no vale la pena en ese caso convertir. Voy a borrar lo que escribí. Pero, como les dije, yo soy pro sistema internacional. Si ustedes tienen así una duda, ¿cómo trabajo con las unidades médicas? Pasen todo al sistema internacional, asegúrense, pasen todo al sistema internacional. Bueno, entonces se simplifica y se simplifican estos exponentes también. Y no sé cuánto me queda. Me van a ayudar ustedes. Fracción, Dios mío, cualquier cosa escribí acá en la calculadora. 0,06 dividido 3 por 0,02. 1. ¿En serio? Tanta vuelta para 1. ¿Qué quiere decir eso? Algo que yo particularmente no me di cuenta en la gráfica, porque no me olvidaba una vez, le puse a unos alumnos, yo siempre, o sea, a mí me gustan los gráficos y en gases, en termodinámica, le puse así, ¿verdad? Y que le estaba comparando dos gases, uno, dos. Y qué sé yo, lo que quería mostrarle en el dibujito era que eran dos gases diferentes, en estados diferentes. Entonces, un alumno me marcó, porque era cursillo, me marcó que P2 tenía mayor presión. Y justo salía que P1, haciendo los cálculos con los valores dados, me salía que P1 tenía mayor presión, pero yo puse para P1 figuritas así más separadas. Y él simplemente llegó a la conclusión de que P2 tenía mayor presión porque tipo tenía más partículas dibujadas. Y era así una representación gráfica que les ayude nomás. No era que tenían que sacar la información, ¿verdad? Entonces él me dijo, pero profe, como si las partículas están más juntas ahí. Y bueno, son detalles que uno aprende. Yo le estoy hablando hace 10 años atrás por ahí. Que vos aprendes hasta cuando vas a dibujar que tenés que atender porque el alumno quiere sacar información de ahí, ¿verdad? Y yo como docente digo, bueno, tengo que, si los números, porque los números son los que importan. Entonces, si acá a mí no me especifica en el enunciado, no se mueve mi pantalla, muy pesado el internet, ahí está, ahí sí se mueve. Si en el enunciado no me dice que la temperatura de A y la temperatura de C son iguales, yo no puedo concluir eso. Ahora que ya saqué que la relación es 1, podemos agregarle una asíntota a los ejes y decir, bueno, A y C son puntos que corresponden a una misma asíntota. ¿Está? Okay. Ya sabemos que la temperatura de A es igual a la temperatura de C. Bueno, ¿qué más dice? Para la parte B. ¿Cuánto calor intercambia el aire con su entorno durante el proceso A, B y C? Tenemos que hallar calor. Tenemos que hallar calor. Q. ¿Sí? Y para hallar calor tenemos que utilizar la primera ley. Sin mirar mis apuntes, yo sé que siempre me ayuda en memoria. Yo le entrego calor a algo, cambia su energía interna, entonces hace trabajo. Entonces ahí yo tengo Q es igual a delta U más W. Tenemos que hallar delta U y tenemos que hallar W, que es trabajo. Bueno,
¿Cómo me dice? A ver, voy a volver a escribir esto. Esta fue mi fórmula. Entonces digo, quiero el calor de A hasta C. Va a ser variación de energía interna de A hasta el punto C, más el trabajo de A hasta C. Y digo, como la temperatura de A es igual a la temperatura de C, entre el punto A y C, la variación de la energía interna es 0. Entonces esto se hace 0. Finalmente me queda que si yo quiero hallar el calor, ¿qué es lo que necesito tener? El trabajo. Y tengo dos estados. A mí me hablaba, en todos los casos me habló que, o sea, acá en el enunciado me dice, bueno, tengo que considerar la trayectoria, que primero no cambia el volumen y que después se expande sin cambiar la presión. Eso es lo que yo tengo que considerar, o sea, estas dos trayectorias. Esta trayectoria, no se ve, con este no. Esta trayectoria y después esta. Esto era un proceso y esto era otro proceso. Acá estaba. Eso me ayuda a calcular el trabajo. El trabajo tengo que hacer por trayectoria, entonces va a ser, para el trabajo AC va a ser de A hasta B, la recta vertical que caía, ¿se acuerdan? Más la recta horizontal de B hasta C, así. En el isocórico, acá podríamos haber agregado que el trabajo de A a B va a ser 0, porque si no hay cambio de volumen, no hay trabajo. Pero en el isobárico, el trabajo se calcula por presión por variación de volumen. Entonces de A a B es 0. Isocórico, recta vertical. Y acá me queda de A hasta C. Va a ser P de B a C. La presión en B y en C son iguales. Da igual que le ponga. Acá recordar PV es igual a la presión C. Entonces presión por variación de volumen. QAC. Presión va a ser volumen C menos volumen B. Va a ser igual a P nomás. Acá sí todo tiene que estar en el sistema internacional. O sea, los volúmenes hay que convertir. Volumen de B y el volumen de C. Voy a copiar. 002, 006. 002, 006 centímetros cúbicos. Y la relación es 1 metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos. 1 metro cúbico es a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Se va. Voy a separar. 0,02 por 10 a la menos 6 me quedaría al subir el exponente. 0,06 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ya está. Y ahora ya podemos hallar. La presión ya estaba en pascal. Y no me acuerdo cuánto es. BC es 1 pascal.
1 por 10 a la quinta pascal. Ya no le coloco la unidad de medida, ya sé que está en el internacional y acá ya es 0,06 menos 0, un ratito, ¿sí? Ahí está. Entonces el calor, 1 exponente 5 por 0,06 menos 0,02 por exponente menos 6. Me queda 1 sobre 250 joules, o si paso a decimales, 4 por 10 a la menos 3 joules, milijoules. Y quiero que hagan esta parte C. ¿Qué es lo que tienen que hallar? Les pide ¿cómo es? De A a C, ¿verdad? Hallen esta área. Hallen el área, por favor, y comparen con el resultado que le salió acá, 4. ¿Cuánto le salió? Dale, Nancy. Tienen que hacer el área completita, para la parte C. De A directo a C. Entonces, en este caso es por el área. Y el área va a ser base mayor más base menor por la altura sobre 2. Nos fijamos, base mayor es toda esta altura. Base menor es esta y aquí tienen H. Entonces va a ser base mayor 3, base menor 1 y la altura 0,04, ¿verdad? Así. La altura restando es 0,04. Tengo que pasar al sistema internacional, entonces ya le agrego el exponente menos 6 dividido 2 centímetros. Bueno, ¿y cuánto eso me queda? Profe, a mí me salió 0,008. No sé si... Sí. Sí, queda 1 O sobre 1 sobre 5. 1 sobre 125, ¿verdad? Sí. Joules, que también sería 8 por 10 a la menos 3 joules. Y que puedes escribir así también. Acuérdense, con la calculadora se toca la tecla ENG. Shift, ENG y te sale con decimales. Entonces queda 0,08. Así meterían en el sistema. Joules. Bueno. ¿Y cuánto nos queda acá? 4. Comparando. Esto era 4 milijoules, esto es 8 milijoules. Se hace más trabajo si queremos irnos directamente. Lo que nos conviene entonces es hacer ese procedimiento que hizo acá el libro. Hacer de A a B y de B a C. No tratar de llevar directamente el estado A al estado C. Esos eran los dos problemas que tenía para mostrarles, como para incentivarlos a hacer más ejercicios de esta unidad, para que les sirva. Entonces quiero que practiquen bien esta unidad. Les voy a liberar ya la unidad de la segunda ley, entonces como para que practiquen también y ver si ya tienen ejercicios ahí hechos. De repente hacerles hablar sería en la siguiente clase, como para poder cerrar el aprendizaje. Dale, profe, gracias. De nada, Profe, gracias a ustedes.